Quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar en el que les presentaremos los principios actualizados sobre la privacidad y la protección de datos personales que fueron aprobados por el Comité Jurídico Interamericano el pasado mes de abril. Quienes se hayan conectado a este evento usando la plataforma Cisco WebEx tendrán la oportunidad de ir formulando preguntas a lo largo de la sesión utilizando la función Q&A que se encuentra en la parte inferior derecha de sus pantallas. Conforme el tiempo lo permita, plantearemos estas preguntas a los panelistas al final de las presentaciones. En esta ocasión tenemos a 4 destacados expertos que tienen mucho que comentar, por lo que no voy a abundar mucho en las presentaciones. Simplemente pasaré directamente a presentar a la doctora Mariana Salazar Albornoz, quien es miembro del Comité Jurídico Interamericano y relatora del tema de la protección de datos personales dentro de este órgano consultivo de la OEA. La doctora Salazar es además asociada de programas académicos para América Latina y Derecho Internacional del Instituto Auschwitz para la prevención del genocidio y atrocidades masivas. Es también miembro del Consejo Asesor Global de Alto Nivel del Comité Internacional de la Cruz Roja para la protección de civiles de amenazas digitales durante conflictos armados. Y también es profesora de Derecho Internacional en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es un gusto tenerla con nosotros y le cedo la palabra para que nos haga el favor de presentar los principios actualizados. Bienvenida. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a la OEA por la invitación a participar en este seminario en el que pues realmente estoy muy halagada de poder intercambiar ideas con expertos de los sectores público y privado sobre este tema tan importante. Vamos a compartir la presentación. Si me pudiera nada más confirmar que se está viendo. Sí, sí se está viendo, Mariana. Sí, gracias. Sí. Bueno, pues simple y sencillamente recordar a los aquí presentes, muchos de ustedes deben estar familiarizados con la labor del Comité Jurídico Interamericano. El Comité Jurídico Interamericano es el órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos en temas de derecho internacional. Se compone de 11 miembros que actuamos a título independiente en temas de derecho internacional público y privado. Nos dedicamos a promover el desarrollo progresivo del derecho internacional en la región americana, pero también la codificación de este derecho y la uniformidad legislativa entre las distintas legislaciones del continente. El Comité Jurídico Interamericano tuvo una encomienda por parte de la Asamblea General de la OEA en el año 2011 de preparar unos principios sobre el tema de privacidad y protección de datos personales. Y en cumplimiento de este mandato, en el año 2012, el comité adoptó una declaración de principios sobre este tema bajo la relatoría del experto americano David Stewart. Ante esta declaración de principios, la Asamblea General en el año 2013 encomienda nuevamente al comité formular propuestas de regulación. Y es así que en el año 2015 el comité adoptó actualizaciones a esos principios y les agregó anotaciones a manera de guía legislativa que pudiera servir como documento que oriente a los estados que están en proceso de revisar o de adoptar leyes en materia de protección de datos personales. Dados los inmensos desarrollos que han existido en la esfera internacional en esta materia desde 2015 en adelante, en el año 2018 la Asamblea General resolvió solicitar nuevamente al Comité Jurídico Interamericano que inicie la actualización de los principios teniendo en cuenta la evolución de los mismos. Se me nombró relatora de este tema en agosto de 2019 y es así que a partir de esta decisión, mi primer informe fue en marzo del año 2020, donde sometí una propuesta de actualización a los miembros del comité para sus comentarios. Una vez que integré sus comentarios, el comité aprobó en su sesión de agosto de 2020 un proyecto para consultar a todos los estados miembros de la OEA y otros actores interesados. Recibimos observaciones oficiales al proyecto por parte de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay, y además por parte de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Mujeres. Recibimos también comentarios informales de la Comisión Federal del Comercio de los Estados Unidos.
Fue así que, incorporando esos comentarios de una manera que pudiera conciliar las distintas posiciones, sometí en abril de 2021 mi tercer informe con una propuesta revisada que incorporaba los comentarios recibidos, y es así que el 9 de abril de 2021 el comité aprobó los principios actualizados con anotaciones, con la diferencia con respecto a años anteriores que esta vez, además de que el comité adoptó un documento largo, una guía legislativa larga que ya tiene valor por sí misma, hemos recomendado a la Asamblea General la adopción de los principios, de los 13 principios cortitos, sin las explicaciones, sin las anotaciones, como un primer paso hacia la construcción de, como dice el título de este seminario de hoy, hacia la construcción de un modelo regional que tanto falta en esta materia. La resolución con la que se aprobó los principios actualizados, como les mencioné, la pueden ver ustedes en pantalla, transmite por ende la resolución y los principios sin las anotaciones a la Asamblea General, y la idea es que la Asamblea General apruebe estos principios en su próxima sesión en el mes de octubre. ¿Por qué era necesario actualizar los principios del comité? Como saben, de 2015 que se habían adoptado los últimos principios en adelante, entre los principales desarrollos legislativos internacionales está el inicio o la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos en todos los Estados miembros de la Unión Europea en el año 2018. Se abrió firma también en 2018 el convenio 108 Plus del Consejo de Europa. Y, muy importante para nuestra región, en junio de 2017 se aprobaron los estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos, por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, entre otros. Por eso era muy importante y necesario actualizarlos. El documento ustedes lo pueden encontrar, voy a compartir en el chat el vínculo donde lo pueden encontrar, pero la estructura simplemente contiene los principios y luego las anotaciones donde hacemos algunos comentarios generales indicando que esto aplica tanto a los sectores público como privado. Hablamos un poco del concepto de privacidad y su reconocimiento en el derecho interamericano de los derechos humanos, el concepto del libre flujo de información, una sección de definiciones y finalmente los principios actualizados anotados, que son 13. Sin entrar en mayor detalle, voy a dar simplemente un revuelo de los títulos de los principios. El primero se refiere a finalidades legítimas y lealtad. El segundo, a la transparencia y el consentimiento. El tercero, a la pertinencia y la necesidad. El cuarto, al tratamiento y la conservación limitados. El quinto, a la confidencialidad. El sexto, a la seguridad de los datos. El séptimo, a la exactitud de los datos. El octavo, a los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. El noveno, a los datos personales sensibles. El décimo, a la responsabilidad. Onceavo, al flujo transfronterizo de los datos y la responsabilidad. El doceavo, a las excepciones. Y el 13º, a las autoridades de protección de datos. Una última anotación antes de dar la palabra a mis compañeros. En todos estos países de la región americana hemos encontrado que estos principios están aceptados, a veces con nombres distintos. Esto es algo importante que aclarar. No siempre se llaman igual, pero el concepto está ahí. Una ventaja que tiene este documento, porque no estamos pretendiendo imponer estándares, estamos pretendiendo reflejar el estado actual de convergencias y divergencias en la región. Entonces, en los aspectos en donde hay diferencias de aproximación entre uno u otro país, lo que estamos mostrando en estos principios es precisamente con un lenguaje optativo o un lenguaje que refleja que es algo que dependerá de cada país, pero que en algunos estados se adopta de una forma, en otros de otra. Ese es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de acercar posiciones de la manera más fiel posible. Con esto yo lo dejo aquí para escuchar a los demás y quedo a sus órdenes para preguntas. Muchas gracias a la relatora Salazar por esta presentación que enmarca perfectamente las exposiciones que tendremos a continuación.
Para profundizar en algunos de los principios, tendremos a continuación la intervención de la doctora Paula Vargas, quien es directora de Privacidad y Políticas Públicas para América Latina en Facebook. Anteriormente se desempeñó como Head de Políticas Públicas para el Cono Sur en la misma empresa. Ha sido profesora en varias universidades, en cursos de grado y de posgrado, sobre distintos aspectos legales de la tecnología, y ha sido además cofundadora del programa de Derecho de Internet y Tecnologías de la Comunicación en la Universidad de San Andrés, en Argentina. Bienvenida, doctora Vargas. Escuchamos. Muchas gracias, Jaime, y bueno, buenos días a todos los que estén hoy acompañándonos. Muchas gracias al comité por la invitación y es un honor para mí estar acá con tan distinguidos colegas tratando este tema. Gracias por la presentación. Yo me presento brevemente, soy Paula Vargas, la directora de Privacidad para Facebook para América Latina, dentro del equipo de Políticas Públicas, y resalto mi pertenencia porque como van a oír de mi exposición, yo no me voy a enfocar en interpretaciones legales de los principios, sino que voy a exponer un poco algo que ya marcó la doctora Albornoz y que tiene que ver con mi rol y con lo que yo hago en Facebook, que es interactuar con el resto del ecosistema de privacidad, con el ecosistema de datos, de innovación, que son un poco los que estamos representados acá, la academia, el gobierno, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, para seguir la evolución de este ecosistema en términos de regulación, en términos de desarrollo de productos, de tendencias, y los cambios que se van dando en la privacidad. Y creo que justamente hoy estamos ante una manifestación de esa evolución, que es justamente la actualización de los principios. Como decía la doctora Albornoz, y nos contó todo lo que sucedió entre el 2015 y el 2021 que justificaba esta actualización de los principios. Así que bueno, felicitaciones al comité, a los que participaron, y fundamentalmente es un documento que, como dice su introducción, hace un esfuerzo para balancear distintos derechos. Hace un esfuerzo y lo menciona específicamente, y tengo acá un párrafo donde dice que los principios tienen como objetivo proteger la privacidad y la protección de datos, por supuesto, pero también tener en cuenta el acceso a la economía digital, dice exactamente, y al libre flujo de información. Y otros derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información. Entonces, hay a lo largo del documento un balance de distintos derechos, y también es un documento que, lo dice la introducción, tiene como objetivo apoyar la regulación y en los países, y algo que también mencionó la doctora Albornoz, cómo debe ser tratado este documento. Nosotros en Facebook apoyamos la regulación balanceada, basada en principios y acorde con los distintos marcos regionales. Yendo concretamente a los principios, me pidieron que hablara de dos de ellos, el principio de transparencia y consentimiento, el principio número 2, y el principio de responsabilidad o accountability. Menciono la palabra porque ya se ha incorporado un poco al léxico de privacidad en América Latina. Y en muchas de estas discusiones durante la evolución de estos principios también hemos participado en charlas con los diferentes actores, y voy a empezar por la transparencia y por resaltar algo que dice las anotaciones. Las anotaciones hablan de que la transparencia es necesaria para que el titular del dato pueda tomar decisiones informadas. Y esto es algo, y dice que sin claridad esa decisión no puede ser significativa. Y esto es algo con lo que no podríamos estar más de acuerdo. Realmente la información es clave para que una persona pueda tomar decisiones sobre sus opciones de privacidad. Y nosotros agregaríamos, porque es el otro pilar dentro de lo que nosotros sustentamos nuestro programa global de privacidad, que es el control, digamos. La información le sirve al titular para conocer y decidir cómo son tratados sus datos,
y también lo que hacen falta son herramientas para que el titular pueda efectivamente operar sobre esa información que recibe. Como novedad, el principio enumera los elementos que constituirían la transparencia. Y si uno los lee, son básicamente los elementos típicos del sistema de protección de datos. La finalidad, las bases legales, los derechos de los titulares y los tipos de datos, los tipos de procesamiento. Ahora, creo que todos tal vez podamos coincidir en que el desafío realmente en términos de transparencia es cómo compatibilizar toda esta cantidad de información que las regulaciones requieren con la comprensibilidad, con no terminar en páginas y páginas de texto en políticas públicas. Es decir, cómo compatibilizar que la información sea comprensiva y a la vez sea comprensible. Y este es uno de los puntos claves. Y quería comentar acá, y creo que Jaime va a compartir el link, nosotros el año pasado, publicamos un white paper sobre este tema, que apunta justamente a eso, a cómo comunicar información de privacidad, teniendo en cuenta la persona en el centro. Es decir, cómo decisiones de diseño, justamente, de privacidades del diseño, hacen que haya que considerar a la persona que recibe esa comunicación para poder informar efectivamente sobre las opciones de privacidad que esa persona tiene. El paper hace una serie de preguntas, más que dar respuestas, hace también una serie de preguntas sobre cuáles son los mejores mecanismos para lograr este objetivo de tener a la persona en el centro para comunicar sobre privacidad. Y finalmente, el principio también menciona, por ejemplo, el momento de la información, que esto también me pareció algo novedoso. El principio dice que la información puede estar dada antes o durante la recolección. Y esto habla también de decisiones de diseño, justamente, cuando la persona, el titular del dato, está en una mejor posición para entender esa opción que se le está pidiendo en ese contexto. Entonces creo que estas son parte de algunas de las cosas que se van a discutir en los países a medida que se vayan tomando los principios como referencia de la futura regulación o de la interpretación de esa regulación. Voy brevemente, en honor al tiempo, a consentimiento. Creo que la mayor novedad en términos de cómo ha evolucionado el principio de consentimiento es que justamente habla, el principio parece hacer referencia a otras bases legales. Hace referencia porque dice, si ustedes lo leen, cuando la base legal de tratamiento sea el consentimiento, y sigue el principio. Con lo cual hay una referencia a justamente esta evolución que hemos visto los que seguimos la regulación en América Latina y en otras partes del mundo, hacia una multiplicidad de bases legales. Por ejemplo, esto ocurrió no solo en el Reglamento General Europeo, sino en la ley brasilera, en el proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso en Paraguay, y que me corrija la doctora Naranjo si estoy equivocada, pero creo que en la recientemente aprobada ley de protección de datos de Ecuador. Entonces, esa es una novedad a resaltar. Y en las anotaciones, me parece, es que se hace referencia al contexto, por ejemplo. Entonces, dice que se habla de un estándar de conocimiento, se habla de consentimiento aceptadas, y también de la posibilidad de inferir el consentimiento. Creo que todas estas cuestiones, de nuevo, van a ser parte de las discusiones que se den en las actualizaciones regulatorias que van ocurriendo.
también habla no solamente del contexto, sino del momento. Y nuevamente dice, bueno, ¿cuál es el estándar para determinar el momento que hace válido el consentimiento? Y hace una referencia a un estándar de razonabilidad para el uso subsecuente de datos. Obviamente estas son todas puntos que yo destaqué y que se seguirán conversando. Y por último, hace referencia al interés legítimo, como otra base, un poco lo que veníamos hablando, una base legal distinta a la del consentimiento. Y el texto dice algo así como en las limitadas situaciones en las que no se recolecten datos con consentimiento, creo que eso también va a ser parte de las discusiones regulatorias en la región, porque como decía antes, hay regulaciones que ya han comenzado a adoptar múltiples bases legales que no son jerarquizadas, digamos, y tienen que ver con accountability, que es donde me voy a enfocar un poco más, que son las decisiones de cómo una organización utiliza estas distintas bases legales y cómo justifica por qué las utilizó. Entonces, creo que eso es importante, ver cómo evoluciona esa discusión de múltiples bases legales. Y hay otras cuestiones, la verdad, muy interesantes en las anotaciones, y yo, por una cuestión de tiempo, no las voy a abordar, pero realmente sugiero su lectura. Voy a ir ahora a accountability, que en mi opinión personal creo que es el área donde ha habido una evolución grande, no solo en la teoría, sino realmente en la práctica. Es decir, creo que a partir del reglamento hubo como una reactualización de cómo las organizaciones implementan programas de privacidad internamente, qué significa implementar un programa de privacidad, y me parece que aquí ha habido una evolución importante y lo refleja el texto del principio, justamente el cambio entre la versión del 2015 y esta versión. Y me voy a detener en algunos temas que resalté, que algunos están en el principio y otros están en las anotaciones, pero el principio habla de un estándar de medidas técnicas y organizativas apropiadas y efectivas. Es decir, que la responsabilidad requiere la adopción y la implementación de medidas técnicas y organizativas apropiadas y efectivas. Y me parece que esto es un concepto central para poder, para una organización que sea responsable o accountable, que es justamente cómo es la flexibilidad necesaria para que una organización pueda tomar decisiones en base a su tamaño, tipos de datos que procesa, tipos de procesamiento, y pueda demostrar que esas medidas son efectivas. Algo que dicen, creo que en las notas, y me voy a permitir leerlo, dice: de esta forma los responsables de datos pueden alcanzar las metas en materia de protección de la privacidad de la forma que mejor se adapte a sus modelos empresariales, a la tecnología y a los requisitos de sus clientes. Yo creo que esto es un concepto central dentro de lo que es accountability y responsabilidad. Y quiero hacer referencia a materiales que pueden ser útiles para quienes nos estén escuchando sobre cómo evolucionó este concepto. CIPOL, que es el Center for Information Privacy Leadership, que es un think tank muy conocido que actúa a nivel global en temas de privacy, fue como pionero de este concepto de la responsabilidad demostrada y la accountability, y ha escrito varios papers. En uno de ellos, el primero, lo que hizo fue brindar un marco de accountability, es decir, cuáles son los pasos concretos que llevan a poder implementar un programa. Y ha escrito varios papers, y lo que dice CIPOL, y es que traducido al español, no es literal, es que la responsabilidad es como el cimiento de la regulación y de una protección efectiva de la privacidad. Y que eso implica, por un lado, que una empresa adopte medidas, y por otro lado, que pueda demostrar internamente y externamente que esas medidas son eficaces. Y también hace referencia a que esta es una forma también de que una organización pueda adoptar un programa único
basado en estándares globales que le permitan demostrar esta responsabilidad en las distintas situaciones en las que opera. Entonces yo sugeriría, si les interesa profundizar, la lectura de esos materiales. Eso respecto a las medidas técnicas organizativas. Hay otro punto que refleja el principio que habla de las auditorías y las actualizaciones periódicas. Y realmente esto también es algo clave en la implementación de un programa, porque algo que siempre decimos es que la privacidad no es un checkbox, no es algo que uno dice, bueno, ya está, tengo mi programa y ya cumplí. La privacidad es dinámica porque cambia con el contexto, cambia con los productos, cambia con la evolución de las regulaciones de la misma organización. Entonces, la realidad es que la privacidad es algo de todos los días en una compañía grande como la nuestra, con procesamientos varios, pero también en cualquier otra organización hay algo clave que son las auditorías y la revisión constante de si ese programa sigue siendo eficaz como se pensó en un principio. Y finalmente hace referencia también este principio de responsabilidad a la privacidad por diseño y por defecto, que es otro concepto que sirve para incorporar la privacidad es parte de la efectividad de un programa de privacidad. Si me permiten, no sé cómo estoy de tiempo, quiero cerrar contándoles, bueno, ¿cómo hacemos nosotros esto en Facebook? ¿Cómo implementamos un programa global de privacidad? Y la realidad es que la gestión de nuestro programa y de la privacidad ha cambiado mucho en Facebook desde que yo estoy y desde hace varios años, y para nosotros es prioritario tener un programa actualizado y también una gestión de la gobernanza de ese programa también actualizado. Y entonces quiero destacar en este marco dos elementos o dos áreas principales. Uno es la existencia de un programa global de privacidad y el otro es la práctica, digamos, la puesta en práctica de ese programa. Entonces, nosotros somos una compañía global y nuestra responsabilidad es tener un programa global. Y este programa empieza desde la cabeza de la compañía, que es algo muy importante para cualquier organización. Empieza desde Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, nuestros dos Chief Privacy Officers. Tenemos un Chief Privacy Officer de políticas, que es mi manager, Erin Egan, pero tenemos un Chief Privacy Officer de producto, que es la persona encargada de la implementación en concreto en el producto y en los servicios de la privacidad. Y tenemos también un oversight en el board, que hay un grupo específico para privacidad, y tenemos educación, trainings a todo lo largo de la compañía, al menos una vez al año, y después de acuerdo a cómo se necesita. Entonces, hay un programa que también tiene en su parte externa una interacción con el resto del ecosistema, que es algo que yo decía antes, cómo obtener esa información de cómo está evolucionando y cuáles son las expectativas del resto de los actores en términos de privacidad. Entonces nosotros hablamos con reguladores, con la sociedad civil, con la academia, y eso es parte de este programa global de privacidad. Y ahora, poniendo esto en la práctica. Bueno, en la práctica, hoy nuestro foco es actualizar nuestros procesos operativos e invertir en tecnología, porque la privacidad y la generación de herramientas de privacidad también requiere inversión no solo en recursos humanos, sino en tecnología que pueda apoyar. Y para esto tenemos, bueno, evaluaciones de impacto, tenemos nuestro programa, el Privacy Review, que es el programa en el cual se implementa realmente la privacidad desde el diseño, es el programa que lleva a los equipos cross-funcionales, no un solo equipo, a tomar decisiones sobre el uso de datos en nuestros productos. Y nuestro foco en ese
en esa revisión, en ese programa, no es solo el cumplimiento ahí vi que me quedó un minuto, no es solo el cumplimiento de las normas legales específicamente, sino también de estas expectativas globales que hay en torno a la privacidad. Yo estoy en América Latina y parte de mi rol es entender esas expectativas regionales, y también parte de la práctica son, como decía antes, las soluciones tecnológicas. Cómo brindamos herramientas tecnológicas a la privacidad que permitan detectar cambios, que permitan ayudar a los ingenieros a documentar todas las decisiones que toman. Entonces, para concluir brevemente con cómo lo hacemos en Facebook, hemos hecho progreso, pero estamos enfocados en la mejora continua de nuestro programa global de privacidad. Y esto es incrementalmente complejo, diría, en un mundo que necesita el flujo de datos, que necesita compartir datos para generar diversos productos y servicios, y en el cual las necesidades y las expectativas de privacidad son muchas veces diferentes. Quiero cerrar simplemente con algo que también rescato de las notas, que dice que los principios se interrelacionan, y un poco lo que quise mostrar es eso, cómo las decisiones sobre transparencia o sobre bases legales no están desconectadas de la responsabilidad o de la accountability o de la implementación, en este caso, de un programa de privacidad. Así que no quiero demorar más al doctor Remolina, a la doctora Naranjo, así que me despido y agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Gracias, doctora Vargas, por compartir con nosotros estas reflexiones que nos permiten entender desde la práctica cómo funcionarían los principios a los que se ha referido. Sin duda, nuestra audiencia tendrá preguntas o comentarios al respecto, por lo cual les recuerdo que pueden utilizar la función Q&A en la plataforma Cisco Webex. Para continuar, escucharemos al doctor Nelson Remolina, quien es el superintendente delegado para la protección de datos personales en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. El profesor Remolina es cofundador y director del Grupo de Estudios sobre Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en donde es también profesor. Fue además ganador del Premio Internacional de Investigación sobre Datos Personales, otorgado por la Agencia Española de Protección de Datos, por su trabajo sobre las leyes de la materia en los países de América Latina. Así que, doctor Remolina, muchas gracias por estar con nosotros. Entiendo que tal vez es día feriado hoy en Colombia, así que le agradezco especialmente que esté con nosotros. Tiene la palabra. Bueno, muy buenos días. Gracias, doctor Jaime Moreno, por su amable invitación a la OEA. Quería confirmar si me escuchan bien y si me ayudan, por favor, a presentar la pequeña slide que tengo por allí. Y pues estaba básicamente agradeciéndoles pues por la invitación a este importante conversación sobre los principios del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, que en nuestra opinión nos parecen muy importantes porque ha habido unos cambios significativos, y también destacar el proceso de elaboración que mencionó Mariana. Particularmente varios países presentaron observaciones, pero también desde la Red Iberoamericana de Protección de Datos. La Red Iberoamericana actualmente, la presidencia está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cabeza del doctor Andrés Barreto, y desde la red también se hicieron aportes que fueron tenidos en cuenta en este proceso muy importante de estos principios. A mí me pidieron un poco que me centrara en un principio, y es uno nuevo. Estos principios en la versión 2015 eran 11, ahora son 13, y dentro de los nuevos está precisamente el de autoridad de protección de datos y uno de excepciones. Voy a referirme al de autoridad de protección de datos. No sé si me ayudan, por favor. Creo que acá puedo dar, para dar siguiente, por favor.
Perdón, no sé si me pueden ayudar para el siguiente. No lo puedo... Ahí si lo ve creo que puede manejar el botoncito. Ahí le di los privilegios, lo puede mover. Le aparece un botoncito. Ah, sí, pero está desactivado, solo me parece ese slide 1. Ok. Bueno, bien, dejemos sin slides, después ustedes lo pueden consultar, pero lo que quería plantear es lo siguiente. Tenía en los slides un mapa del mundo para ver la importancia de la regulación de tratamiento de datos, no solo en la región, sino en todas partes del mundo. No sé si pueden, por favor, darle al siguiente slide, a ver acá. No, acá, creo que... Yo lo estoy manejando. Sí, pero no aparece el mapa, ¿no? Sí se ve el mapa. Ah, sí, ¿sí ven el mapa? Bueno, no lo veo acá. Bueno, escúchenme con estos temas técnicos y les agradezco la paciencia, pero en esencia, ese mapa, no lo veo, pero si ustedes lo ven, básicamente presenta la relevancia regulatoria de este derecho. Yo destacaría varias cosas muy rápidamente. Uno, no es una regulación para proteger datos personales, es una regulación para proteger personas cuya información es recolectada, almacenada y usada por entidades públicas o privadas de cualquier parte del mundo. Algo que también es clave es que este tipo de regulaciones no hay que mirarlas con un enfoque local, porque realmente quienes están tratando datos de personas de cualquier país muchas veces son entidades o empresas que están fuera del país. Entonces, el contexto global siempre va a ser muy, muy importante. Por eso traigo a colación no solo el dato de cuánta regulación hay, sino cuántas personas tienen acceso a Internet. Y ustedes ven que ya es más o menos el 63% de personas en el mundo. De manera que estos principios, aunados a los que han elaborado otras entidades del planeta, pues se suman a esos esfuerzos importantes para que cuando se recolecte, use, almacene, circule, indexe datos personales, se haga observando unos mínimos para que no se ponga en riesgo o comprometan los derechos de las personas, como cuál, su libertad, su buen nombre, su intimidad. Esto no es solo una regulación de intimidad, eso es muy importante, porque aquí básicamente yo diría que esta es la regulación que ante todo tiene que ver con la identidad digital de todos nosotros, porque cada vez más las personas están en estos medios tecnológicos accediendo. En promedio, revisando unas cifras esta mañana, en promedio un usuario en Internet está 7 horas al día conectado a Internet, en promedio. Bueno, todas esas personas dejan datos en la red, en apps, en todo, y a partir de ellos se crean muchos perfiles virtuales sobre ellos. Entonces acá tiene que ver con la identidad digital de muchas personas en el mundo, por lo menos por ahora esos 4.941 millones de usuarios de Internet. Pero algo también que llama la atención en esta regulación, no solo su enfoque global, transfronterizo, la armonización que ha habido sobre estos temas, los esfuerzos que han hecho la OEA, la ONU, la OCDE, APEC, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, desde luego la Unión Europea, sino también que es un derecho que fue concebido en muchas regulaciones de la mano de una autoridad de protección de datos. O sea, es un derecho que se creó con una autoridad especializada, técnica, independiente, para que proteja ese derecho. Y si ustedes observan las regulaciones de sus países, no todos los derechos tienen esa característica. Es más, muy pocos. Piensen en el derecho al debido proceso. Pues no hay una sola autoridad creada para proteger el debido proceso, ¿correcto? Como sí lo hay para el tema de datos. Ahora, hay muchos enfoques también y muchos modelos institucionales de las autoridades de protección de datos, todos desde luego respetando la autonomía y soberanía regulatoria de cada país, que eso es muy importante, pero al margen de los diseños, lo importante de estas autoridades es, uno, que existan, y dos, que funcionen. Eso es muy, muy importante, y de alguna manera los principios dan algunos insumos mínimos que deberían tener las autoridades. Acá en esta gráfica resumo lo que, bueno, no resumo, no, está copiado, escúcheme, lo que dice los principios del Comité Jurídico Interamericano aprobado este año.
ahí están, ustedes ven los 13 principios y el número 13 es el de autoridades de protección de datos. Esto es nuevo, no existía en la versión 2015 y un poco lo que busca al principio es los estados deberían tener autoridades para que se enfoquen en estos temas, trabajen este derecho, lo protejan, deben ser independientes, eso es clave, y tener recursos. Yo les digo que crear autoridades sin darles recursos, pues básicamente es generar una frustración más en la ciudadanía, porque para que funcione una autoridad debe tener suficientes recursos. Eso es muy, muy importante. Lo mismo la independencia, para que tome decisiones técnicas basadas única y exclusivamente en lo que dicen las normas de protección de datos. Y una función clave que me parece acá que también está en estos principios es el de promover la protección de datos personales. Las autoridades no están hechas únicamente, desde luego, para investigar y sancionar, no. Principalmente dan órdenes, pero también algo de la promoción es clave porque el principal protector de este derecho debe ser el ciudadano. Si el ciudadano conoce muy bien sus derechos y cómo ejercerlos, pues seguramente eso va a ser muy fundamental para que exija el respeto de los mismos. Y esto a su vez también es un mensaje que va a llegar a quienes tengan sus datos. Pensemos en el escenario empresarial. ¿Quiénes son los ciudadanos para una empresa? Pues son sus consumidores. ¿De qué vive una empresa? De las utilidades que generan sus consumidores. Entonces una empresa por sí mismo, así no existan estas normas, debe tratar muy bien a sus consumidores. Y no es solo un tema de darle un bien o un servicio de calidad o buen precio, sino de respetar toda la información y tratar de adecuadamente la información que entrega un ciudadano con ocasión de una relación, por ejemplo, de consumo. Pero aquí no necesariamente es un tema de consumo. Pero quiero traer a colación eso que me parece clave. Y finalmente algo también que destaco mucho de estos principios es el trabajar en cooperación las autoridades. Estamos en un mundo global y transfronterizo, ¿no? Ustedes me han escuchado que Internet cambió el mundo, pero hay que mirar si el mundo cambió frente a Internet. Si sigamos regulando de la misma manera, con la misma visión de hace 20 siglos, cuando el mundo era un gran terreno dividido en parcelas territoriales, pues no vamos a cambiar frente ahora a un mundo que es fusionado tecnológicamente por Internet. Entonces hay que pensar en ese esquema cómo obrar y por eso es muy, muy importante la cooperación internacional. Ya para cerrar y dejar allí, simplemente traer a colación, como ustedes observan acá, lo que dicen los diferentes documentos internacionales, todos que han promovido los principios en materia de tratamiento de datos, todos que se han referido a la existencia de una autoridad de protección de datos, desde la ONU en 1990, OEA 2021. Noten cómo todos piden independencia. Por lo menos eso es un común denominador en todos. Ya después vienen, hay que entender que estos documentos no es una regulación detallada de cada aspecto, pero como los grandes aspectos que mencionan, y destaco los que están en documento de la OEA. Independencia, muy bien. Recursos suficientes para que puedan obrar las autoridades. Una de las tareas, yo creo, hacia futuro en la región es fortalecer las autoridades de protección de datos, porque este derecho es el derecho del siglo XXI. Este derecho cada vez tiene mucha relevancia. Los ciudadanos cada vez más demandan la protección de este derecho. Y otro aspecto importante es la de monitorear y promover este derecho de protección de datos, así como el trabajo, digamos, en equipo de todas las autoridades de protección de esta información. Eso es algo que quisiera destacar, destacando nuevamente que en este contexto, y gracias por ese slide, debemos actuar no solo con un enfoque local, interfronteras, sino transfronterizo, como es el escenario que pone de presente actualmente el ciberespacio. El ciberespacio es la realidad sociotecnológica del siglo XXI. Entonces, cuando hablamos de regular derechos, hay que pensar cómo protegerlos en este escenario global y transfronterizo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta ahí dejo y quedo atento por si hay preguntas. Y de nuevo, gracias. Y olvidé saludar a Paula, a Lorena, escúchenme. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Remolina, por esta presentación que nos permite entender mejor el enfoque que debe tener el órgano garante. Pasaremos a continuación a la última presentación de esta sesión, a cargo de la doctora Lorena Naranjo, quien es directora nacional del Registro de Datos Públicos. Y bajo su liderazgo, esta entidad logró desarrollar el anteproyecto de protección de datos personales, que es la ley que actualmente tenemos en Ecuador. Ella es investigadora y consultora, candidata a doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad
Pablo de Olavide en Sevilla. Es docente de pregrado y posgrado, autora de varios artículos en temas relacionados con el derecho informático, derecho civil, derecho procesal civil y la administración de justicia. Ella nos va a compartir algunas experiencias sobre la Ley de Protección de Datos Personales, que como hemos comentado, se acaba de aprobar en Ecuador apenas el mes pasado, para que tengamos una idea de las particulares de esta ley y de los desafíos que enfrentan los países de la región para desarrollar este tipo de legislación y sobre todo las formas en que los han superado. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, tiene la palabra. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Jaime, por dispensarme con su palabra y agradezco también a los ponentes, a Mariana, a Paula y Nelson, por aprender de ellos este día. Quisiera compartirles lo que hemos trabajado desde el Ecuador en temas de protección de datos personales y cuál fue el esfuerzo que se hizo en nuestro país precisamente para lograr adaptarnos y poder estar a tono con todas las realidades que está viviendo actualmente el Ecuador y el mundo respecto de el manejo adecuado de nuestros datos. Quiero contarles de manera muy breve, no sé si ya me podrían confirmar que están mirando las diapositivas. Las estamos viendo, perfecto. Perfecto. Era evidente que antes de la Ley de Protección de Datos Personales en el Ecuador, nosotros estábamos viviendo un estado de desactualización, de normativa dispersa, contradictoria e insuficiente, con autoridades sectoriales con competencias mínimas, falta de jurisprudencia constitucional, judicial y de práctica. Si bien en el Ecuador teníamos una constitución en el 2008 que ya consagraba como un derecho autónomo e independiente de la intimidad a la protección de datos personales, éramos de los últimos países en la región en tener una normativa de ley de protección de datos personales. Esta situación cambió exactamente el 26 de mayo de 2021, que se publicó en el Registro Oficial 459 en su 5º suplemento, nuestra Ley de Protección de Datos. Lo que no ha sido un proceso corto, como ustedes pueden ver de la diapositiva, se elaboró el proyecto, las primeras mesas de trabajo, los primeros acercamientos. Desde octubre de 2017 fueron 2 años de elaboración, de construcción participativa del anteproyecto de ley, hasta que se presentó en la Asamblea Nacional el 19 de septiembre de 2019. Ese impulso para poder ser presentada una normativa de esta naturaleza en la Asamblea tuvo un evento que es emblemático para demostrar la transgresión de lo que estaba pasando en el Ecuador con los derechos a la protección de datos personales. Y es que nosotros fuimos víctimas en el Ecuador, los 17 millones de habitantes, de una exposición indebida de nuestra información por parte de una empresa que se dedicaba a hacer score de las personas y sus niveles de perfiles de crédito. Y esa información había estado almacenada fuera del país y lamentablemente no había tenido en esa nube las seguridades y fueron unos hackers israelitas los que nos notificaron a los ecuatorianos que esta situación estaba ocurriendo. Esto propició que la Asamblea Nacional generara una comisión para establecer responsabilidades y producto de los resultados de esa investigación se encontró que una de las deficiencias era precisamente carecer de una normativa de protección de datos personales y esta situación nos ayudó a impulsar y a la presentación de ese proyecto de ley que tuvo 1 año, 8 meses la Asamblea Nacional para su primer debate, para las comisiones, las observaciones y finalmente fue aprobada el 10 de mayo de 2021, precisamente en la última sesión de la Asamblea de ese periodo legislativo y fue aprobada con 118 votos de los 119 presentes sin ninguna abstención, por lo que se consideró una aprobación unánime y que demuestra los acuerdos alcanzados, la aceptación popular, la situación en la que nosotros nos sentíamos vulnerados y que ahora a través de nuestra normativa que tiene 12 capítulos, 77 artículos, 9 disposiciones generales, 4 transitorias, reformatorias, derogatorias y disposición final, se intenta organizar la
los datos personales, su forma adecuada de protegerlos, como a los titulares que son las personas que están entregando esa información, y también cómo agilitar y permitir un libre flujo de esa información para mejorar las capacidades del aprovechamiento de estas. Los pronunciamientos sobre la aprobación tanto de organismos internacionales como de la sociedad civil se dieron en que efectivamente organismos internacionales señalaron que Ecuador necesita y merece una regulación moderna que permite a la ciudadanía tener control efectivo de su información para garantizar sus derechos fundamentales. La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA señaló que nuestra ley es garante de derechos fundamentales y libertades individuales, y Fundamedios señala que también, que es una organización ecuatoriana, es una normativa que no vulnera derechos, sino que hace posible la libertad de expresión, así como el derecho de acceder a la información pública. De manera general, como contenido relevante y rescatando los elementos de cada región, podemos ver que del Reglamento General de Protección de Datos Personales Europeo extrajimos todo el ámbito de aplicación extraterritorial que maneja esa normativa y que también ahora es parte de la legislación ecuatoriana en el ámbito de nuestra aplicación. Asimismo, establecimos un régimen de legitimación general, tal como lo propone el Reglamento General, de tal manera que el consentimiento es uno más de estos elementos de legitimación para tratar datos personales. También determinamos que la creación de una autoridad de protección autónoma e independiente y los mecanismos de reclamación directa y ante una autoridad de protección. Todo esto es muy importante porque ayuda a, como ya señaló el doctor Remolina, a generar un espacio en el cual efectivamente el ciudadano se sienta atendido, porque no está solo enfrentándose al reto de no conocer cómo se maneja la tecnología, cómo se están utilizando los datos personales, sino que cuenta con el acompañamiento de una autoridad especializada, independiente, y que además asume la defensa del ciudadano para lograr que no solo se beneficie directamente a los requerimientos de ese titular, sino que en aplicación de los criterios generales se pueda beneficiar a todos los ciudadanos que tal vez están en las mismas circunstancias, pero que desconocen esa situación. De las consideraciones regionales también podemos ver que ahí había la creación de una normativa de protección de no reconocimiento del derecho al olvido. Y esto es uno de los temas que fue más debatido en esta legislación ecuatoriana, pues había una propuesta en el que quería reconocerse al derecho al olvido y sin embargo existieron varias voces por parte de los organismos internacionales, incluidos la OEA, señalando que por las condiciones de nuestra realidad y los usos indebidos que en nuestra región se habían realizado por parte de autoridades y también del sistema judicial respecto de este derecho, se aconsejaba que no era el momento oportuno para su incorporación en el catálogo de derechos fundamentales incluida en esta normativa, de tal manera que no se reconoció el derecho al olvido y también existió una expresa exclusión del régimen de aplicación de las actividades periodísticas y de contenidos editoriales, de tal manera que estos ámbitos puedan tener la garantía del uso de la información de los datos personales, sobre todo para estas actividades de investigación que son requeridas y que han demostrado, sobre todo en el caso del Ecuador, que son los espacios por donde se puede luchar contra la corrupción, ya que a través de estas investigaciones se han logrado la judicialización de muchos de los casos ocurridos en el Ecuador. Asimismo, esta normativa, acogiendo las particularidades regionales, ha hecho una expresa mención a que el acceso a información personal de funcionarios públicos tiene que ser posible, aun cuando se trate de datos personales en un ejercicio de ponderación. Los datos de los funcionarios públicos tienen que ser accesibles a todos para que la sociedad pueda ejercer un derecho de fiscalización. En cuanto a particularidades nacionales, se determinaron algunas, como por ejemplo el derecho a la educación digital
que se recoge en una normativa, en nuestra normativa de protección de datos personales ahora aprobada, como uno de los derechos que debe ahora garantizarse por toda la sociedad, es decir, tanto por el Estado a través de la educación, en los programas, en las currículas de los más pequeños hasta las universidades, así como por la sociedad, por los responsables de tratamiento y por la sociedad en general. Tenemos también particularidades tomadas de otras legislaciones como los sellos de protección de datos personales, la posibilidad de generar entidades certificadoras que apoyen el trabajo de la autoridad de protección y también el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, así como un registro único de responsables y encargados incumplidos. Los principios que constan en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador se alinean a los principios propuestos por la OEA en este estándar actualizado. Tenemos entonces el principio de lealtad, el principio de transparencia, el de finalidad, el de pertinencia y minimización, el de proporcionalidad de tratamiento, el de confidencialidad, calidad y exactitud, conservación, seguridad, responsabilidad proactiva y demostrada, e independencia de la autoridad de control. Si ustedes pueden ver, como señaló Paula al inicio, tenemos aquí una serie de elementos que nos ayudan a construir las obligaciones que los responsables de tratamiento públicos, privados, personas naturales, personas jurídicas, tienen que cumplir en el marco de un uso adecuado de la información. Asimismo, Mariana señalaba que aunque los nombres no coinciden, el contenido es muy similar a los propuestos, tanto por el Reglamento General de Protección de Datos Personales como por estos principios actualizados de la OEA. Lo que queremos entonces es señalar que es posible coincidir estas visiones que existen, estas posturas, para tener unas consensos que viabilicen el objetivo general, y es que todos generemos un espacio de confianza digital en el que, teniendo las mismas directrices, seamos capaces de cumplirlas y de exigirlas también para que podamos entregar nuestra información a sabiendas y a conciencia de que los responsables van a tener que garantizar todos estas obligaciones de estos principios porque están respetando los derechos de los titulares. Uno de los elementos que me gustaría destacar es que mientras que la postura de la OEA es señalar una aplicación favorable al derecho humano, sobre todo desde la perspectiva y un enfoque de género y de defensa de los grupos minoritarios, en el Ecuador tuvimos que hacer un análisis sobre una aplicación favorable al titular. Y es que debido a las divergencias de las legislaciones internas, se nos hacía importante que además de este enfoque de género, siempre exista una favorabilidad a la protección del titular en todas las esferas, ¿no? Es posible entonces ir puliendo este principio de aplicación de favorabilidad que ya consta en la normativa ecuatoriana con este enfoque de género, y de lo cual estaríamos aún más alineados a lo propuesto por los principios de actualización de la OEA. Dentro de los derechos de la persona, coincidimos con lo que ha propuesto la OEA respecto de que se han consagrado el derecho de acceso, de rectificación, de actualización, de eliminación, de oposición y de portabilidad. Pero además nuestra normativa ha incluido el derecho de información a la usanza de lo que señala el Reglamento General de Protección de Datos Personales, así como también a no ser objeto de decisiones basadas únicamente o parcialmente en valoraciones automatizadas donde no pueda intervenir un ser humano, haciendo un especial enfoque en temas de niños, niñas y adolescentes. Ha incluido también el derecho de consulta, el que ya les mencioné, la educación digital, y ha determinado un aspecto fundamental sobre cómo los distintos actores del ecosistema van a hacer un ejercicio de esos derechos. Y con ello también podemos determinar que el mecanismo es que se puede reclamar primero ante la autoridad responsable de tratamiento, para que en el caso de negativa o de negligencia se pueda denunciar ante la autoridad de protección de datos personales. Los retos de futuro.
la creación de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que ha sido un esfuerzo muy importante de la legislación ecuatoriana, alineado tanto a los estándares europeos como a los estándares de la Organización de Estados Americanos, a esta aproximación, a estas actualizaciones que se están realizando, porque solo consideramos que a través de esta creación de esta superintendencia se van a poder garantizar los distintos roles, esto es la prevención, la regulación, el control, guiar para que sea posible una responsabilidad civil que habilite daños y perjuicios para el individuo, una responsabilidad penal, sobre todo en casos de infracciones penales, en la búsqueda de esa sanción penal, que no es posible actualmente por las dificultades, sobre todo en la obtención de las pruebas que afiancen las responsabilidades y el cometimiento del ilícito. Y efectivamente responsabilidades administrativas, que son las que constan en la normativa de ley de protección de datos, ya que describen infracciones administrativas y sus correspondientes sanciones. ¿Cuáles son los retos regionales que nosotros creemos que deben realizarse en estos años para favorecer sobre todo a la región? Apuntalar el habeas data como acción constitucional, buscar una adhesión al convenio 108 de Europa, al Plus si es posible, desarrollar regulaciones internacionales o normativas regionales que permitan una misma línea de defensa del derecho en las Américas y el libre flujo informacional. Lograr este equilibrio, pero también comprender, como nos enseñó ya el doctor Remolina, que no se trata de un derecho a la intimidad, que se trata de un derecho a la protección de datos personales y que todos debemos comprenderlo y conceptualizarlo en el mismo contenido esencial para lograr en esta identificación una equiparación con el libre flujo informacional, la cooperación y colaboración entre órganos de protección para compartir experiencias, pero sobre todo para la persecución extraterritorial de responsabilidades por usos inadecuados de datos personales y una integración regional que también favorezca la creación de mercados de datos y aprovechamientos de estos con respeto a la dignidad humana. Y hasta aquí les agradezco por la oportunidad de intervenir. Muchas gracias, doctora, por esta presentación tan interesante y además muy completa. En base a sus últimas slides, me parece prudente, si no le importa, dirigirle una pregunta del público. Y tenemos muy poquito tiempo para preguntas, así que le ruego sea breve. Nos preguntan, ¿a dónde debe recurrir una persona que haya sido afectada por el mal uso de sus datos personales si vive en un país en donde no existe una ley como la que nos acaba de describir? ¿Qué le aconsejaría usted a estas personas? A Paraguay, Venezuela y Bolivia, en este caso, que son los últimos de la región. Bueno, era lo mismo que nos pasaba a nosotros y lo que recurrimos era nosotros al habeas data como acción constitucional interna. El problema del habeas data es que es costoso, requiere conocimiento técnico y el amparo de un abogado, aun cuando en muchas legislaciones se puede hacer sin necesidad de que esté patrocinado. Pero la interposición del mismo recurso por su naturaleza necesita conocimiento técnico. Es decir, los órganos constitucionales requieren ser, por el momento, hasta que haya una ley, las autoridades que traten de estructurar el marco. No es suficiente, no es... no abarca las jurisdicciones extranjeras, tienen que ser en su propio país y esa es la debilidad de un sistema reactivo y de ahí la necesidad de generar estas leyes. Muchísimas gracias, doctor. Y tengo tiempo para muy pocas preguntas más. Voy a hacer una pregunta que nos llega para la doctora Vargas y la pregunta es, ¿cómo impactó en el programa de privacidad de Facebook el acuerdo con la Federal Trade Commission de los Estados Unidos en el sentido de proteger los datos personales de los usuarios? No sé, Paula, si nos puedes hacer sí, cómo no, un breve resumen de lo que fue este acuerdo para quienes muy no breve. Muchas gracias. Y para los que les interese más información, hemos publicado bastante sobre el tema en nuestro newsroom, así que pueden ampliar ahí, pero claramente sí fue un salto, diría, entre un programa que ya teníamos, que siempre existió, pero también en lo que significó la escala del programa actual, digo, cómo a raíz de ese acuerdo surgieron medidas que llevan el programa a otra escala y también a responsabilidades adicionales
a lo largo de la compañía. Entonces, puedo resaltar como 3 pilares que, de nuevo, están en nuestro newsroom así gráficamente si alguien los quiere ver. Que uno es, bueno, construir la privacidad en cada uno de los productos. La privacidad es del diseño. Ese es uno de los pilares claramente que surge del acuerdo. Y entonces, en ese sentido, bueno, los programas de revisión, de adopción de decisiones y demás. Después hay medidas más estrictas de compliance, que llegan hasta, por ejemplo, nuestro CEO tener que firmar certificaciones. Y después está el monitoreo independiente. Como yo les había mencionado antes, hay un rol que tiene el board en los temas de privacidad, hay análisis, evaluaciones independientes, y es un proceso similar al que tienen las compañías en temas financieros, por ejemplo. Y entonces básicamente hay responsabilidades adicionales y una escala de un programa que realmente es sin precedentes para nosotros. Y quiero destacar algo que dijo el doctor Remolina sobre la confianza. Porque llevar estos programas a esta evolución y a este nivel de escala tiene que ver no solo con procesos regulatorios, sino con procesos de recuperar o de mantener la confianza de las personas que usan los servicios y que nos confían sus datos para que nosotros podamos proveerle un servicio. Entonces, me parece un punto importante destacar que los programas de privacidad se relacionan con esa confianza. Así que muchas gracias, no les tomo más tiempo. Última pregunta. Tengo tiempo de una última pregunta. Muchas gracias, Paula. La voy a dirigir al doctor Remolina, que es muy breve en sus respuestas. Confío en él, hablando de confianza. La pregunta, doctor Remolina, es ¿qué opinión le merecen estos modelos en los que el órgano de supervisión de datos personales es también el órgano garante de acceso a la información pública? Bueno, Jaime, 2 cosas. Mire, yo creo que uno puede los modelos destacar cosas positivas o negativas en el papel, otra cosa hacer en la práctica. Entonces yo ya por experiencia creo más en los modelos que funcionen, porque usted puede diseñarlos en el papel de una manera impecable, incuestionable, pero puede que en la práctica no funcionen. ¿Por qué? Porque no hay recursos. ¿Por qué? Porque de pronto la gente que está ahí no hace nada. En fin, entonces yo creo que los modelos en abstracto todos son bienvenidos según las particularidades. Lo importante sí es tener mucho cuidado en que se cuente con recursos, independencia y que haya un muy buen grupo de personas que conozcan estos temas y que sean conscientes de la importancia de su trabajo. Y aprovecho, Jaime, un minuto, 2 segundos quizás para destacar algo y hacerles una invitación. Paula menciona mucho privacidad del diseño y por defecto. Sin duda, eso es muy, muy relevante. Ojalá estén todas las regulaciones, ojalá todo proyecto que se haga en inteligencia artificial, en e-commerce, desde el principio implementen privacidad del diseño y por defecto. Y quiero aprovechar para invitarlos en la Superintendencia de Industria y Comercio. Estamos haciendo precisamente un sandbox sobre inteligencia artificial y privacidades del diseño y por defecto. Ahí es para que empresas que hacen proyectos de inteligencia artificial, particularmente en e-commerce y marketing, pues participen y trabajar con ellos para que desde un comienzo se tenga en cuenta estos temas, y si se hacen bien las cosas desde el comienzo no va a haber problema, yo creo que durante el desarrollo del proyecto como tal, y eso es algo que beneficia a todos porque genera algo muy importante que mencionó Paula, y es confianza en la gente, que como ustedes saben, eso es un intangible quizás de los más valiosos actualmente en el mundo. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, el tiempo va a resultar insuficiente, como suele suceder cuando estamos abordando temas tan interesantes, pero tenemos que parar. Quiero recordarles que esta sesión ha sido grabada y estará disponible próximamente en la página web de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. En nombre del Departamento de Derecho Internacional y de su director, el doctor Dante Negro, quiero agradecer a nuestros panelistas por habernos regalado unos minutos de su día